Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva metáfora que quiero compartir con ustedes en el contexto del taller que estamos haciendo y que seguramente van a tener la oportunidad de profundizar con Juan Manuel en alguna de las sesiones que vienen. En esta oportunidad me gustaría compartir una metáfora que sirve para entender un poco mejor qué es el estrés, cómo funciona esto y cómo las prácticas de mindfulness sirven para prevenirlo, para disminuirlo en cierto sentido, pero sobre todo desde una mirada más bien preventiva. Eh, la metáfora que les quiero compartir ahora es la metáfora de la chispa y el incendio en el bosque. Si ustedes piensan, y además que ahora que están un poco de moda los incendios producto de la crisis climática, puede ser aún más ilustrativa. Si hay un pequeño foco de fuego en un bosque, es decir, digamos en su dimensión más pequeña, si hay una pequeña chispa de fuego en un gran bosque, y actuamos a tiempo, eh, es fácil apagarla, ¿no? Probablemente baste con una persona, con una acción determinada, por ejemplo, tirar un poquito de agua o poner algo encima para apagar esa chispa. Pero si esa chispa crece y empieza a, de algún modo, a expandirse, a intensificarse, y luego ya no es solo una chispa, sino que es un árbol entero o un conjunto de árboles, o en el peor de los casos, el bosque entero que está en llamas. Entonces, la acción necesaria para poder extinguir ese incendio es mucho más compleja. En algunos casos se puede hacer incluso imposible, ¿no? O sea, no hay nada que hacer cuando ya el incendio ha tenido una magnitud enorme. El estrés funciona de una manera muy similar a un incendio en un bosque. Hay ciertos niveles de estrés que son cotidianos, que son pequeños, son localizados. Por ejemplo, a mí puede que me estrese tener que entregar tal trabajo en tal fecha, por ejemplo, o hay una situación puntual en la vida que me puede estar generando estrés. Eso podrían ser chispas o focos localizados de incendios pequeños que yo puedo tal vez manejar sin ningún problema, y que están bajo cierto nivel de control. Pero cuando en la vida se empiezan a acumular estos pequeños focos y no los apago a tiempo, es decir, empiezo a acumular, por ejemplo, resentimientos, empiezo a acumular tareas pendientes que no voy sacando a tiempo, empiezo a acumular deberes, situaciones inconclusas, que además tienen un elemento interesante porque no todas son reales, ¿no? Hay algunas que son reales, es decir, tengo una fecha límite para entregar tal trabajo, o tengo esta situación particular en concreto que tengo que resolver, pero la mayoría de las situaciones que nos generan estrés o que generan estos incendios son simplemente imaginarias, ¿no? Aparecen en la mente como posibilidades, como preocupación acerca de cosas que pudieran pasar. Preocupación en torno a la salud, preocupación en torno al trabajo, en torno a las relaciones familiares, un sinfín de preocupaciones que nos empiezan a agobiar y que cuando no las identificamos, no las reconocemos y no hacemos nada al respecto, luego se propagan en la mente y generan un incendio de magnitudes. La mente está incendiada. Cuando eso ocurre, habría que decir que las prácticas de mindfulness, así como cualquier otro curso de acción, simplemente se vuelven inútiles, porque no hay magia posible para un incendio de esas proporciones. Entonces, lo que hacemos al practicar mindfulness es a tomar conciencia, poco a poco, gradualmente, de las distintas chispas que van surgiendo, los distintos focos de estrés que van surgiendo en el día a día, reales o imaginarios, para poder simplemente observarlos con una cierta distancia, observarlos, observar de qué se trata, reconocerlos, y poder decidir cuál es la acción apropiada para extinguir esa llama.
A veces esa acción requiere efectivamente hacer algo concreto. Por ejemplo, tener una conversación con alguien con quien me siento resentido, y a lo mejor esa conversación evita un cúmulo de sufrimiento para el futuro. O a veces la acción requiere el dejar de hacer algo. Por ejemplo, el bajar la cantidad de horas que le dedico al trabajo. Dejar de trabajar los fines de semana, por ejemplo, si es que eso me está provocando incendios en distintos ámbitos de mi vida. Entonces, las prácticas de mindfulness, cuando se practican con regularidad, y esta es la clave, ¿no?, de esta metáfora, cuando estoy atento cotidianamente, y las prácticas formales de mindfulness me permiten, de algún modo, desarrollar esa atención a los pequeños estreses de la vida. Entonces, lo que yo voy haciendo es generar en mí, internamente, la capacidad para observar, comprender, conectar con eso que está ocurriendo y tomar el mejor curso de acción posible. Entonces, lo que hacemos al practicar mindfulness es volvernos cada vez más expertos, más hábiles en reconocer focos de chispas en el bosque, para evitar que se generen grandes incendios. Por supuesto que la vida siempre nos puede sorprender con un gran incendio de sopetón, ¿no? Y yo diría que incluso en ese caso, cuando hemos ido cultivando la práctica de mindfulness, es decir, una mente con un cierto nivel de observación, que algunos autores llaman a eso mente de teflón, ¿sí? Esa capacidad que tenemos de observar algo, de poder conectar con nuestra experiencia, pero sin quedar pegados a la experiencia, el poder cultivar un cierto estado de ecuanimidad, sería otra manera de decirlo, ¿no? Ecuanimidad significa poder mantener un nivel de compromiso con la situación, pero al mismo tiempo con una cierta sana distancia de esa situación que nos permita ver un repertorio de opciones. Entonces, la práctica de mindfulness lo que hace es ir generando un espacio, ese espacio que nos permite no reaccionar, no estar tan pegado a mi experiencia, ya sea sensorial, emocional, mi experiencia cognitiva de la realidad, no estar tan pegado a eso que me haga impulsivamente reaccionar. Lo que, siguiendo la metáfora, lo que hace esa reacción es propagar las chispas por el bosque y dejar que el incendio crezca, ¿no? A veces a dimensiones que después se vuelven inmanejables y que causan sufrimiento no solo a mí mismo, lo cual es bastante fácil de ver, sino que es un incendio que probablemente va a causar sufrimiento a quienes nos rodean. En algunos casos es un sufrimiento no solo a quienes nos rodean en lo inmediato, sino que eh, cuando pensamos a escalas más planetarias, incluso podría incumbir a generaciones futuras, ¿no? Pensemos en el cambio climático, por ejemplo, en la crisis ambiental en la que estamos enfrentando actualmente. Ese es un gran estrés para la humanidad. Es un mega incendio. Entonces, la práctica regular de meditación, en cualquiera de las formas que hemos estado viendo en este taller, ya sea más centrada en el cuerpo, ya sea más centrada en la mente, cualquier forma de meditación que nos permita cultivar una atención al momento presente, a la propia experiencia, a la situación que nos rodea, momento a momento, nos permite ir tomando esta distancia, esta sana distancia, que no es un desapego indiferente, ¿no? No tiene nada que ver con que no me interese lo que está ocurriendo, sino que al contrario, me genera una sensación de compromiso, de ganas de conectar, de estar presente con eso, con lo que sea que esté ocurriendo, y no solo de observar, sino que de generar las acciones pertinentes, ¿no? Cuando digo acción, entiéndase por ello no solo un comportamiento, sino que puede ser una forma de decir las cosas, puede ser una actitud específica, una manera de estar ahí presente. Por tanto, no es solo una acción concreta, ¿no? Y
De paso, la metáfora nos habla de cómo funciona el estrés mismo, ¿no? El estrés, en general, las cosas que nos estresan en la vida no tienen tanto que ver con las situaciones reales que estamos vivenciando, sino que tienen que ver mucho más, la mayoría de las veces, con nuestra actitud frente a las circunstancias. Una actitud o una modo de estar atento a la situación en donde nos preocupamos más de la cuenta, donde generamos una serie de situaciones posibles, negativas. Eso es mucho más desgastante incluso que las situaciones concretas que tenemos que enfrentar, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor mañana o la próxima semana tengo una reunión importante. Bueno, probablemente la reunión misma, que puede durar algunos minutos, es mucho menos amenazante que las fantasías que me genera a mí esa reunión. Es decir, los incendios, la mayoría de ellos, estos incendios estresantes, no vienen de circunstancias externas primordialmente, sino que vienen de cómo yo alimento internamente en la fantasía, en el discurso interno mental que tenemos habitualmente, cómo alimentamos esos incendios, ¿no? Gran parte de los pensamientos que cultivamos automáticamente día a día son como echarle parafina a la chispa. La chispa es la reunión, pero cuando yo esa chispa la alimento negativamente a través de fantasear escenarios negativos o catastróficos, lo que estoy haciendo es tirarle benzina a eso y generar un incendio que por supuesto que genera un estado de estrés en todo mi organismo. El estrés no es solo una experiencia mental, ¿no? No es solo algo imaginario. El estrés tiene un correlato corporal, incluso cerebral. Se liberan ciertas sustancias en el cerebro, el organismo completo se dispone de una determinada manera, porque el estrés en el fondo lo que genera a nivel corporal es una reacción que tiene tres salidas posibles, ¿no? O huyo de la situación, o la enfrento, me preparo entonces para pelear, o me paralizo. Son las tres grandes respuestas automáticas que tenemos frente a las situaciones estresantes. Cuando esa reactividad organísmica la mantenemos en el tiempo, se cronifica y genera un nivel de desgaste muy alto. Hay algunos autores que dicen que probablemente el mayor cansancio del hombre contemporáneo, del ser humano actual, tiene que ver con el estrés, y sobre todo con el estrés fantasiado, no con el estrés real de las situaciones reales. Por tanto, un gran incendio, si dejamos que las chispas se transformen en grandes incendios, estamos abriendo paso en nuestra vida para el desgaste, para el cansancio, y por tanto para que nuestra capacidad de estar presente se vaya apagando. Y por tanto estamos permanentemente pendientes de otras cosas. Nuestra cabeza está resolviendo problemas del futuro que creemos que van a llegar. Eso en sí mismo no es negativo, ¿no? Necesitamos también anticipar escenarios, y eso es muy importante. Pero la mayoría de esos escenarios son ficticios, y la mayoría de esos escenarios no son realmente útiles enfrentarlos antes. Así que bueno, la metáfora nos sirve entonces para entender cómo funcionan las prácticas de mindfulness en forma preventiva, ¿sí? Generando poco a poco una mente de teflón capaz de hacerse el espacio necesario para saber cuál es la mejor acción, entiéndase por acción lo que dijimos delante, ¿no? La mejor acción posible frente a cada situación. Y por otro lado, la metáfora nos sirve para entender el estrés como un conjunto de pequeños incendios que son alimentados por nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestros juicios mentales sobre situaciones ficticias. Así es que bueno, espero que sea útil esta metáfora para poder visualizar en la vida cotidiana cuando están apareciendo estos focos pequeños, y para poder, con toda nuestra sabiduría y nuestra compasión, poder hacer algo al respecto en nuestra propia vida primero, y luego, obviamente, para ayudar a quienes nos rodean a tomar perspectiva sobre los reales problemas que nos inundan y a los que realmente tenemos que hacer frente. Es una muy buena manera también de salvar y de cuidar nuestra energía.
una energía que es finita, pero que se puede disipar fácilmente si estamos apagando múltiples incendios o grandes mega incendios. Bueno, les invito a seguir practicando, les invito a conversar sobre este tema con Juan Manuel en las próximas sesiones. Y nada, lo mejor para las prácticas y lo mejor para la experiencia que tengan en lo que queda del taller.